Hola estimados colegas, vamos a continuar con la parte de anemias, en esta oportunidad con anemia hemolítica y anemia consecutiva a hemorragia aguda. Nuestra bibliografía oficial pues es el Harrison, está en el capítulo 129 y obviamente con algunos artículos de revisión para complementar dicho tema. Nosotros ya sabemos qué es anemia y sabemos cómo se clasifica, cuáles son los valores hematimétricos, etc. Pero la anemia hemolítica se caracteriza por una supervivencia más corta de los glóbulos rojos, debido a una destrucción prematura. Es decir, nosotros sabemos que en promedio vive 120 días. Este glóbulo rojo, pues entre los 20, 30, 50 días, ya se considera hemólisis. Bueno, este tipo de anemia existe reticulocitosis. Es obvio porque la fábrica, la médula ósea, no está mal, ¿no? No está dañada. Por lo tanto, comienza a lanzar glóbulos rojos jóvenes. Esta anemia hemolítica se puede dividir de forma hereditaria, la forma adquirida, que lo vamos a explayarnos con estos temas. También puede comprometerse o puede darse la hemólisis intravascularmente o extravascular y pueden ser primarias o secundarias a causas intracorpusculares y extracorpusculares. No voy a repetir lo mismo del texto, la clave es entenderlo, entender la fisiopatología y a tomar nada más algunos apuntes como marcadores de los CD en los glóbulos rojos o algunos tipos de anticuerpos. La clave es entender el por qué suceden las cosas y nosotros dónde intervenimos para hacer un buen diagnóstico, tratamiento y pronóstico, ¿no? Entonces, cuando el glóbulo rojo revienta, ¿no? Como pipoca revienta, se van a liberar ciertas sustancias que lo vamos a ver fácilmente, pero les voy a adelantar que va a haber aumentado el lactato deshidrogenasa, la bilirrubina a predominio de la indirecta, la disminución de la aptoglobina, pues tienes que entender por qué hay disminución de la aptoglobina, y en algunos casos, sobre todo en la parte hereditaria, podemos encontrar, debemos realizar un frotis sanguíneo, y en el frotis sanguíneo encontraremos diferentes formas de glóbulos rojos. Entonces, el libro de Harrison nos muestra en este cuadro 129.1 la clasificación de las anemias hemolíticas. Como ustedes verán, se caracterizan por defectos intracorpusculares o extracorpusculares. Los intracorpusculares pueden ser hereditarias o adquiridas, y los extracorpusculares lo mismo, hereditaria o adquirida. Cada una de estas patologías, como por ejemplo la hemoglobinuria paroxística nocturna, el síndrome hemolítico urémico familiar, lo vamos a describir. Ustedes dirán, ¿es importante aprender? Sí, para el examen sí, pero probablemente para nuestra vida diaria como médicos, probablemente no, porque esta anemia hemolítica, sobre todo la hereditaria, no es frecuente en nuestro país. Este tipo de enfermedades es sobre todo en el Asia y también en parte de Europa. Pero es importante. Creo yo, lo más importante en el contexto de anemia hemolítica es aprenderse las secundarias, sobre todo a fármacos, que nosotros lo vemos en la parte de medicina interna. Entonces acá hice un cuadro donde básicamente demuestra cuál es la fisiopatología básica. La hemólisis puede deberse por un defecto intracorpuscular, es decir, hay algo daño en el glóbulo rojo. Este daño puede deberse en la membrana celular, ¿okay? La membrana celular del glóbulo rojo es la más compleja, creo yo, de todas las células. Puede deberse al citoesqueleto, puede deberse a las enzimas o a la hemoglobina. Entonces, a esas tres causas puede haber hemólisis. A esto se denomina hemólisis de causa intracorpuscular. Pero también existen hemólisis de causa extracorpuscular, es decir, que no depende del glóbulo rojo ni de su estructura ni de su función, sino que hay algo que lo ataca y que lo destruye, es algo externo. Bueno, este algo externo se puede dividir en hemólisis extracorpuscular de causa inmunitaria,
que involucra al complemento, obviamente, o una hemólisis extracorpuscular de causa mecánica, donde no tiene que ver nada la parte inmunitaria. Por ejemplo, ¿y qué lo va a destruir? Los anticuerpos. Pueden estar mediadas por anticuerpos o pueden estar mediadas por complementos, sobre todo el complejo de ataque de membrana. Ustedes deben recordar cuál es el complejo de ataque de membrana porque es posible pregunta de examen, sobre todo en fisiología. Y las causas no inmunitarias obviamente incluyen todo lo que son las válvulas mecánicas. Cuando un paciente, por ejemplo, tiene una estenosis mitral o una insuficiencia mitral, se trasplanta una válvula mitral. Entonces esta válvula mitral en la mayor parte de las veces suele ser mecánico. Obviamente depende de la indicación quirúrgica, ¿no? Y cuando es mecánico, al pasar el flujo sanguíneo por estas válvulas, como es mecánico, destruye dichos glóbulos rojos. Entonces obviamente no tiene nada que ver el glóbulo rojo, es algo externo que le induce a la hemólisis. ¿Ok? Ahora, cuando nos mencionan, por ejemplo, intravascular, su nombre mismo lo dice, intra, dentro, vascular, vaso sanguíneo, es decir, dentro del vaso sanguíneo ocurre la hemólisis. Y la causa extravascular ocurre principalmente en el interior de los macrófagos. ¿De qué órganos? Pues donde hay macrófagos, en el bazo, en el hígado, en la médula ósea, puede haber hasta en el anillo de Waldeyer, en todo lo que es la parte del sistema inmunitario. Entonces yo ya con esto entiendo a qué se refiere con causa intracorpuscular, que puede ser por membrana, enzima o hemoglobina, causa extracorpuscular inmunitaria y no inmunitaria, intravascular y extravascular. Bueno, entonces cuando yo ya voy entendiendo cómo va más o menos la hemólisis, ya voy a comenzar a hacerme autoevaluaciones o preguntas. Comencemos con esta, por ejemplo. Una de estas es incorrecta con relación a la hemólisis extravascular. ¿Presenta ictericia? ¿Será que presenta ictericia? Porque hay, probablemente por el aumento de la bilirrubina indirecta, será el mecanismo fisiopatológico. ¿Existirá reticulocitos aumentados? ¿Hay aumento de la bilirrubina indirecta? ¿La aptoglobina está reducida? Y puede haber esplenomegalia. Entonces, una de estas es incorrecta con relación a la hemólisis extravascular. Pero la clave es entenderlo el por qué. Ahora, cuando existe, por ejemplo, hemólisis intravascular, puede ser hereditario o adquirido, como tú quieras, pero es intravascular. ¿Qué va a pasar? Una vez que se rompe el glóbulo rojo, libera la hemoglobina al plasma. Entonces esa hemoglobina no puede estar nadando, ¿no? Si pasa por el riñón, va a existir hemoglobinuria, ¿no? Pero esta hemoglobina la mayor parte de las veces es captada por la aptoglobina. Entonces yo tengo aptoglobinas ahí nadando en el plasma y sujeta las hemoglobinas libres. Por lo tanto, la aptoglobina libre se va a reducir. Por eso es que en la anemia hemolítica la aptoglobina está disminuida. Pero estamos hablando de hemólisis intravascular, ¿ok? Porque en el extravascular sucede otros fenómenos fisiopatológicos. Entonces, esta hemoglobina que está unida con la aptoglobina, en el hígado existen receptores donde la aptoglobina se va a unir para metabolizar la bilirrubina, ¿ok? Entonces esta bilirrubina, con toda la parte bioquímica que ustedes ya saben, ya dominan, esta bilirrubina se excreta a la bilis, ¿no? Ya como conjugada. Entonces esa bilirrubina que no se metaboliza rápido, la bilirrubina indirecta comienza a aumentar laboratorialmente en sangre periférica y clínicamente lo que vamos a encontrar es ictericia en el paciente. Por lo tanto, esta bilirrubina indirecta o ya la conjugada a la directa pasa a la bilis y pasa a formar a la vesícula y se va a predispone a la formación de cálculos biliares. Por eso es importante que en la anemia hemolítica y en otros tipos de anemias crónicas también van a encontrar que es frecuente encontrar cálculos biliares. Entonces la hemoglobinuria, ¿cómo se traduce? Porque es la hemoglobina suelta que se filtra por el riñón.
y el incremento del urobilinógeno en las heces por el metabolismo hepático de las bilirrubinas. Bueno, eso es con relación a la hemólisis intravascular, lo que ya describimos. Esta diapositiva vamos a ver la hemólisis extravascular. Habíamos mencionado que está en órganos, ¿no?, inmunitarios. Pero lo que no va a existir en la parte laboratorial o en la sangre periférica es que no va a existir hemoglobinemia. No va a existir hemoglobinuria, porque esa hemoglobina es captada ya por los órganos. Y va a existir hemosideruria, es decir, no va a existir hemosideruria, porque no hay hemoglobina flotando que se pueda filtrar. ¿Por qué? Porque la hemoglobina no se libera en el plasma, porque ya son fagocitadas en los órganos o en el sistema inmunitario. Ahora, causas de hemólisis extravascular pueden ser de origen adquirido, como la anemia megaloblástica, la anemia por deficiencia de vitamina E, o pueden ser trastornos hereditarios, como si es membrana, pues será la esferocitosis, la eliptocitosis, ¿no? Si es hemoglobinopatías, las talasemias alfa y beta, ¿no? Si son las enzimas, pues la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pirobatocinasa y otras enzimas. Pero también, creo yo, lo más frecuente en nuestro medio, en Bolivia, son de causa autoinmunitarias o por fármacos. Autoinmunitarias como el lupus o los linfomas de origen neoplásico y fármacos, ¿ok? Me hacen recordar, por ejemplo, cuando yo estaba en la residencia, había un paciente con hemólisis, con una anemia hemolítica aguda secundaria a la atorvastatina, ¿no? Pero lo más frecuente está descrito por antibióticos, pero yo, pues, como experiencia, he visto casos a la atorvastatina. Bueno, cuando nosotros ya entendemos la fisiopatología, ya sabemos qué es lo que vamos a esperar clínicamente y en el laboratorio. En el examen general, obviamente vamos a encontrar ictericia y palidez por el aumento de la bilirrubina indirecta. Otros datos pueden haber esplenomegalia. ¿Por qué? Sobre todo en la hemólisis extravascular, porque el macrófago fagocita tantos glóbulos rojos que crece el vaso, ¿no? Y puede haber abombamiento de cráneo en casos congénitos graves. Esto por la hematopoiesis extramedular. La concentración de hemoglobina puede estar normal o gravemente reducida, sobre todo en el contexto agudo. Y el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media por lo general están aumentados. Reticulocitos obviamente van a estar aumentados porque el problema ahí no es la fábrica, no es la fábrica. La bilirrubina aumentada, la LDH aumentada hasta 10 veces del valor normal con hemólisis intravascular. Ojo, hemólisis intravascular. Y la aptoglobina va a estar reducida o ausente en hemólisis intravascular. Ojo, que no me está... La heptoglobina y la LDH probablemente esté normal o alta incluso cuando la hemólisis de causa extravascular. ¿Ok? Además, el libro de Harrison menciona o refiere que suele existir anemias profundas denominada crisis aplásica, sobre todo en niños cuando se encuentran infectados por el parvovirus B19. Y en estos casos, cuando sucede anemia hemolítica y aparte pueden estar asociadas a crisis aplásicas, el tratamiento son con inmunoglobulinas. Bueno, pues aquí, una vez entendiendo la fisiopatología, la hemólisis extravascular, lo que no vamos a encontrar es una aptoglobina reducida. La aptoglobina va a estar normal. Bueno, porque sí va a existir ictericia, va a existir reticulocitos aumentados, bilirrubina indirecta aumentada y puede haber esplenomegalia. ¿Ok? Entonces, siempre es bueno entender, siempre les voy a insistir en entender la fisiopatología para ver la parte clínica laboratorial, tratamiento y todo lo demás. Bueno, ahora con relación a las anemias hemolíticas hereditarias, que no es frecuente en nuestro medio, vuelvo a insistir, yo no como docente no les preguntaría, pero sí es importante conocer. El eritrocito puede deberse a una anomalía en la hemoglobina, y ahí tenemos la anemia de células falciformes, las talasemias, las hemoglobinas inestables, que ya se describió en el capítulo previo.
O puede haber alguna alteración en la membrana del glóbulo rojo, ¿no? Que pueden ser en la composición de la membrana del glóbulo rojo, es decir, por algunas proteínas transmembrana del glóbulo rojo que se manifiesta porque son esferocitos o eliptocitos, o porque hay un trastorno del transporte de cationes, porque hay una sobrehidratación o hay deshidratación. Sobrehidratación, estomatosis, y deshidratación, xerocitosis. O también algunas anormalidades en las enzimas que ya los vamos a describir. ¿Ok? Esas son las anemias hemolíticas hereditarias. Vamos con esta pregunta. Una de estas es incorrecta con relación al complejo de la membrana celular, al complejo de membrana citoesqueleto del glóbulo rojo, se supone, ¿no? Ahora, pues la membrana del glóbulo rojo, pues yo creo que en 3-4 horas podrían leer en la parte de bioquímica, ¿no? O en la parte de fisiología, para que puedan un poco profundizar. Entonces, esto es dice, vamos a buscar la incorrecta. Los determinantes antigénicos están en el líquido intracelular. Los más abundantes son la proteína de la membrana celular del glóbulo rojo, son las glucoforinas, las proteínas banda 3. Es una membrana bilipídica. Algunas proteínas están unidas a través del glucosil fosfatidil-inositol, y la principal proteína citoesquelética es la espectrina. Entonces, una de estas debe ser incorrecta. Y la causa más frecuente de la esferocitosis hereditaria será alguna anormalidad de la proteína banda 3, de la glucoforina 2, espectrina, anquirina o proteína banda 4. Estos son posibles preguntas de examen para razonar el porqué de la esferocitosis. Esto es la membrana del glóbulo rojo, pues esto ya descrito desde la histología, desde el primer año de medicina, ¿no? Pues sabemos que la membrana celular del glóbulo rojo y la mayor parte de nuestras membranas está compuesta por fosfolípidos, ¿no? Este fosfolípido hace una capa bilipídica, ¿no? El fosfolípido tiene su cabecita, las colitas, y la cabeza está formada por grupo fosfato, las colitas por ácidos grasos, saturados, insaturados, bla, 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 ¿no? Eso ustedes pueden profundizar. Pero aparte, lo interesante de esto en la membrana del glóbulo rojo es que contienen algunas proteínas, las proteínas transmembranales. Estas proteínas transmembranales en el glóbulo rojo adquieren adquieren nombres, ¿no? Por ejemplo, la proteína anquirina, proteína banda 3, la proteína CD47 4.2, y cualquier alteración de estas proteínas llevan alguna anormalidad. Y miren, por ejemplo, esta proteína transmembranal, por debajo de la membrana celular existe su citoesqueleto. Y la proteína más importante del citoesqueleto es la espectrina alfa y beta, que dan esa rigidez y esa forma de poderse irse por los vasos más pequeños y poderse acomodar para liberar oxígeno en las células más lejanas, en los capilares más lejanos. Entonces, en la parte extracelular, porque se supone que esto es la parte extracelular, la membranita que está dentro del glóbulo rojo, y esto es el líquido intracelular. Normalmente los determinantes antigénicos, es decir, el antígeno que normalmente está, en el glóbulo rojo suelen estar en la parte externa, la mayor parte de las veces. Pero también podemos encontrar en la parte interna, porque en medicina nada es absoluto, porque 2 más 2 pueden ser 6. Pero en la mayor parte de los casos se encuentran en el líquido extracelular, ¿vale? Ahora, cuando existe alguna anormalidad de estas, vamos a encontrar la esferocitosis hereditaria, la eliptocitosis hereditaria y la estomatosis y las otras patologías. Entonces, la que es incorrecta es que los determinantes antigénicos están en el líquido intracelular. Habíamos mencionado que la mayor parte de las veces están en el líquido extracelular. Bueno, vamos a entrar ahora a la esferocitosis hereditaria. Como su nombre mismo lo dice, el glóbulo rojo ya no es un disco bicóncavo, ¿no? Ya no es vista desde arriba disquito, y nosotros si damos la vuelta vemos una concavidad y otra concavidad que sería discoidal. Bicóncavo es la forma normal.
Aquí lo que existe es un glóbulo rojo redondito. ¿Por qué? Porque hay una anormalidad en el citoesqueleto. Esto fue identificado, se atribuye a Minkowski y Chaufart. Es un trastorno hereditario autosómico dominante casi en el 75% y el otro 20% es recesivo. Y la normalidad vamos a encontrar en estos. En el gen, porque sabemos que estos genes codifican un citoesqueleto. Entonces el gen aquí alterado va a ser la espectrina alfa y la espectrina beta. Pero además no son las únicas proteínas que se alteran, porque también se alteran las proteínas que van a configurar la anakinra y otras proteínas. Pero estos son los dos principales genes que están alterados. Y esta esferocitosis se diagnostica y se confirma con varias pruebas que hoy en día hay mucha investigación en esta área. Por ejemplo, con enlace EMA. El enlace EMA trata de identificar, es un tinte donde identifica proteínas del citoesqueleto, que es la eosina 5 maleinida. Otras pruebas, por ejemplo, vamos a identificar la fragilidad osmótica. Por ejemplo, estos glóbulos rojos son sometidos a líquidos hipotónicos, porque ustedes recuerden por fisiología básica hay lo que es la deshidratación y la sobrehidratación, ¿no? Los famosos las crenocitosis y todo lo demás que ya han visto en fisiología. Pero además describen que existen, por ejemplo, el lisis del glicerol, que también son líquidos en un medio hipotónico que hace que la célula se reviente fácilmente, y el aumento de la concentración media de hemoglobina corpuscular media, que se hace con la prueba de Rosa y la criohemólisis, ¿no? Cuando se somete al frío. Entonces esta imagen nada más era mostrarles, por ejemplo, en una solución isotónica, es decir, con una osmolaridad de 290 prox, no pasa nada con el glóbulo rojo. Pero en una solución hipertónica con 310, 320, 350, las células, el glóbulo rojo se deshidrata. ¿Por qué? Por un fenómeno, porque se supone que aquí hay muchos solutos, ¿no? Muchos solutos, por ejemplo, sal o azúcar. Entonces estos solutos van a jalar agua por un mecanismo de ósmosis. ¿Y qué es la ósmosis? Es el paso del disolvente o agua de menor concentración a mayor concentración. Eso es lo básico, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa es la parte hipotónica, porque se supone que aquí la parte hipotónica es considerada pues, cuando tiene una osmolaridad menos de 290. Entonces, este líquido se entra a la célula, se sobrehidrata la célula y comienza a hemolizar, se revienta. Entonces muchas revistas, muchos artículos van a encontrar, por ejemplo, esto los voy a mandar a nuestro grupo de estudio, donde tratan de comparar varios métodos de diagnóstico para la esferocitosis hereditaria. Por ejemplo, el test de lisis glicerol ácido tiene un 95% para confirmar. En el ACEMA 93%, la prueba de Rosa 91%, la fragilidad osmótica 81%, la fragilidad osmótica fresca 68%, el test de lisis glicerol 61%, entonces se va comparando. Y en este artículo, por ejemplo, nos muestran que las pruebas combinadas con EMA, que está asociado a la AGLT, que es el test de lisis glicerol acidificado, tiene una sensibilidad del 100%. ¿Okay? Entonces esta imagen es para ver lo complejo que es la anquirina, por ejemplo, ¿no? La anquirina tiene como componentes la proteína de banda 3, tiene como componente D3, D4, 4.2, la hemicromo, algunas enzimas, el complejo de la proteína banda 4.R. Entonces cualquiera de estas alteraciones nos va a dar esferocitosis hereditaria, como vemos acá en la imagen. Ahora, en el examen, ¿cómo me podrían preguntar? Yo creo que lo más frecuente, porque memorizar todo esto
pues está complicado, yo lo entiendo. Pero creo yo, sacando lo más frecuente y lo más importante, pues eso debemos de apuntar en nuestro resumen para que ya por diciembre o enero ya solamente sería revisar, porque ahora se supone que tú estás profundizando y vamos a consolidar con preguntas y respuestas para que podamos recordar más fácil. Entonces acá, por ejemplo, lo marcado de rojo para que pues por lo menos tratemos de acordarnos que el gen involucrado es el ANK1, que es de la anquirina. Está ubicada en el cromosoma 8p11.12, lo que la proteína que está normal es la anquirina. Y es una enfermedad dominante y contribuye la mayor parte de los casos de esferocitosis hereditaria. Por lo tanto, la respuesta es el inciso D. ¿Cuál es la causa más frecuente de esferocitosis hereditaria? La normalidad de la anquirina. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Pues si es una enfermedad genética, no hay un tratamiento eficaz porque tendríamos que manejar los genes, ¿no? Entonces, como es una anemia hemolítica que en la mayor parte de las veces es crónica, yo voy a proteger o voy a fortalecer mi médula ósea, mi fábrica. Entonces le daré ácido fólico, le daré eritropoyetina, bla, 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 ¿no? Y si no compenso esa anemia, pues le daré transfusiones, ¿no? ¿Y en qué casos? Hay casos que van a ser muy refractarios y en esos casos voy a proponer la esplenectomía. Bueno, ya todo paciente que se hace esplenectomía, pues se hará vacunas antineumocócicas. Y cuando se realiza, por ejemplo, la esplenectomía, en la mayor parte de las veces se pueden realizar la colecistectomía, pues obviamente por razones obvias, por la formación de cálculos biliares. Bueno, ¿cuál es la causa más común de eliptocitosis hereditaria? Cualquiera de estas podrían ser, entonces lo que vamos a identificar. Esta enfermedad tiene un defecto en la espectrina alfa y en la espectrina beta o en la proteína 4.1. ¿Ok? En Bolivia, pues no, por lo menos en mi experiencia, yo no lo he visto. ¿Ok? No lo he visto. Es más común en individuos de ascendencia africana, mediterránea o del sudeste asiático. El tratamiento es igual a ácido fólico, transfusiones y esplenectomía. Entonces aquí lo que me interesa como posible pregunta de examen es el defecto del citoesqueleto de la espectrina. ¿Ok? Y por ejemplo hay un gen mutado que también lo refiere Harrison, es el SLC4A1 que codifica la proteína banda 3 y esto da formación de ovalocitos. Esto está presente en el sudeste asiático. Entonces acá más común es la alfa espectrina. Bueno, ya viendo las anomalías en la membrana, pues la otra parte es la alteración en el transporte de cationes, ¿ok? Que está relacionado con la sobrehidratación o con la deshidratación. Por ejemplo, esta alteración en el transporte de cationes, por ejemplo, ustedes saben que en el glóbulo rojo, en la membrana, hay la bomba electrógena, ¿no? La bomba electrógena, ustedes recuerden, o la bomba de sodio, potasio, ATP, saca 3 sodios e introduce 2 potasios. Entonces saco 3 positivos e introduzco 2 positivos, es decir, dentro de la célula se vuelve negativo y eso se denomina potencial de reposo en electrofisiología. Entonces este glóbulo rojo, para sacar ese sodio 3, necesita ATPs y el ATP, que es la moneda energética, viene de la glucólisis, ¿no? De la glucólisis aerobia, anaerobia, bla, bla, bla. Cosas muy básicas. Entonces, cuando hay alguna normalidad en estos transportadores, sobre todo de sodio, no lo puede expulsar porque hay alguna normalidad en el transportador. Entonces, como ese sodio no se puede expulsar de la célula, el sodio se acumula dentro de la célula. ¿Y qué va a pasar? Va a jalar agua por un mecanismo de ósmosis. Jala agua y la célula se inflama, se sobrehidrata
y se hincha, hay un edema en el líquido intracelular y produce la hemólisis. Pero cuando hay hemólisis no solamente se libera hemoglobina, también se libera potasio y también ocasiona hiperpotasemia. Bueno, pues entonces por lo tanto, como ustedes aquí en la imagen miren cómo se ve el glóbulo rojo, redondito, voluminoso, sobrehidratado, y a esto se denomina estomatosis. Lo contrario es la deshidratación. Normalmente acá hay una disminución de la hemoglobina corpuscular media, pero en la deshidratación hay elevación de la hemoglobina corpuscular media. Y pues confiere una enfermedad el nombre de xerocitosis, xero de seco, y se debe a las mutaciones de varios genes, principalmente del piezo 1. Bueno, ya hemos visto anormalidades de la membrana. Las hemoglobinopatías ya lo vimos en otro tema, las famosas talasemias. Y ahora nos vamos a ver las anomalías enzimáticas. Ustedes recuerden que el glóbulo rojo, cuando madura, expulsa su núcleo. Es una célula que no tiene núcleo y tampoco tiene membrana, es decir, mitocondria. Entonces, la mayor parte de las veces depende de un ciclo a la glucólisis para generar ATPs, ¿no? Entonces, sin la mitocondria trabaja y tiene que generar ATPs de mayor calidad. ¿Para qué genera ATPs? Para expulsar ese sodio y para otras cosas más, ¿no? Como por ejemplo la síntesis de proteína y demás. Entonces, en la glucólisis, donde se genera el NAD y el FAT, el nicotidina dinucleótido, ¿no? Y luego que se reduce y el flavina dinucleótido, estos componentes intracelulares van a entrar a formar la fosforilación oxidativa, bla, 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 con todas las enzimas y van a generar ATPs. En toda esa glucólisis hay enzimas que catabolizan, por ejemplo, de la glucosa 6-fosfato por hexocinasa, ¿no? Y todas las enzimas que ustedes ven en esta tabla. Cuando hay una anormalidad en estas enzimas, se producen anemias hemolíticas. Por ejemplo, la más grave es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esa es la más grave. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita vamos a ver, por ejemplo, cómo es la ubicación cromosómica, la prevalencia de la deficiencia de la enzima y los componentes, porque no solamente afecta al glóbulo rojo, sino también afecta al sistema nervioso central, a la unión neuromuscular y a la parte de la miopatía. ¿Ok? Bueno, entonces, por ejemplo, aparte también está involucrado el sistema redox y el metabolismo de los nucleótidos. Entonces vamos a analizar con esta pregunta. Paciente se exacerba con ictericia, presenta reticulocitosis, cálculos biliares tras iniciar trimetoprim sulfonametoxazol por una infección urinaria y con CUMS negativo. ¿Usted sospecha? Esto es muy buena pregunta, porque cualquiera diría no tiene anemia hemolítica porque tiene CUMS negativo. Ahorita vamos a ver qué es el CUMS, pero no todas las anemias hemolíticas tienen CUMS positivo. Eso es en un contexto de anemia hemolítica autoinmunitaria. Pero entonces, cuando hay anemia hemolítica, por ejemplo en este caso ictericia, reticulocitosis, LDH alta, aptoglobina baja y demás, todo lo que tú quieras, y tiene CUMS bajo, nosotros debemos sospechar alguna normalidad en las enzimas. ¿Ok? ¿Por qué esto no nos suena tan familiar? Porque no lo vemos frecuentemente. Por eso. Entonces, el libro, por ejemplo, nos muestra toda esta cadena, ¿no? De la glucosa 6-fosfato, por la hexocinasa, el consumo de ATP, bla, bla, bla. Esto es glucólisis, que esto en bioquímica tú lo has visto, ¿no? Eso en la carrera, en segundo año de medicina, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, se muestran todo lo que está marcado de redondito son las anormalidades enzimáticas que nos pueden producir anemias hemolíticas. Por ejemplo, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la glucosa fosfato isomerasa, la piruvatocinasa, cualquiera de estas enzimas, cuando se dañan, producen anemias hemolíticas. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, esta frase lo puse para que no se olviden. Siempre se sospecha, cualquier caso clínico que nos pregunten en el examen y que nos mencionen anemia hemolítica crónica con CUM negativa,
debemos sospechar alguna normalidad enzimática dentro del glóbulo rojo. Bueno, la deficiencia de piruvato sinasa normalmente se detecta en el recién nacido porque se presenta con ictericia neonatal más reticulocitosis. Están identificadas mutaciones polimorfas del PK. El tratamiento es con ácido fólico, transfusión y esplenectomía, ¿no? Las anomalías del metabolismo de óxido reducción también involucran a la glucosa fosfato deshidrogenasa, que es de causa intracorpuscular y extracorpuscular el tipo de anemia. Ojo, la mayor parte de estos es desencadenada por este medicamento, el trimetoprim y el sulfamethoxazol, que se usa para neumonías por neumocistis, que se usa para infecciones urinarias y algunos síndromes diarreicos. ¿Ok? Entonces, la respuesta es el trimetoprim se asocia a anemia hemolítica por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Va? Bueno, con relación a la clínica, pues la deficiencia de esta enzima evita la infección por el Plasmodium falciparum. Puede tener ictericia leve, la mayoría son asintomáticos y se desencadena por esto. ¿Ok? Si un paciente consume habas o tiene infección o fármacos y tiene ictericia, se sospecha deficiencia de esta enzima. Bueno, las crisis hemolíticas suelen estar asociadas con dolor abdominal o lumbar que produce hemoglobinuria porque hay hemólisis intravascular. Y en el frotis vamos a encontrar hemifantasmas o células vacuoladas. Además vamos a encontrar la tinción con violeta de metilo, los cuerpos de Heinz y hemoglobinemia, hemoglobinuria, aumento del LADH y aptoglobina baja. Y pues el libro de Harrison además nos muestran fármacos que conllevan riesgo de hemólisis clínica en personas con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces lo que nos preguntaron en el examen, y en esta pregunta, es el sulfamethoxazol. ¿Ok? Trimetoprim con sulfamethoxazol, pero también hay otros fármacos que me producen. Bueno, con relación al tratamiento, pues se debe evitar los desencadenantes. La dapsona puede causar hemólisis graves. La deficiencia de glutatión peroxidasa vamos a encontrar poiquilocitosis infantil. La deficiencia de pirimidina 5-nucleotidasa, se ven punteados basófilos, esto en el glóbulo rojo. Y en el síndrome hemolítico urémico familiar, el atípico. ¿Ok? El atípico, porque el típico es esto es algo adquirido, porque el atípico es hereditario, ¿no? Y el típico es adquirido. Por ejemplo, por la Escherichia coli, productora de la toxina Shiga, es la que produce síndrome urémico hemolítico. Y la anemia hemolítica, el tipo atípico es un tipo de anemia hemolítica microangiopática que se ve con trombocitopenia e insuficiencia renal. El tratamiento es plasmaféresis. Y algunos también han demostrado algunos anticuerpos contra el anti-C5, que es el eculizumab. Bueno, hasta aquí hemos visto todo lo que es la parte hereditaria. Esta imagen es Salar de Uyuni de nuestra hermosa Bolivia. Y ahora vamos a ver la parte de anemia hemolítica adquirida. Esto es un poco más fácil porque lo que estás sospechando, eso debes demostrar, ¿no? Tanto clínicamente, laboratorialmente o por estudios sofisticados. Lo que sí se supone que tú ya sabes cuál es la tríada de la anemia hemolítica. Y si no lo sabes, busca en el Harrison, date la molestia y apúntate en tu resumen. ¿Ok? La anemia hemolítica adquirida puede deberse por destrucción mecánica de los eritrocitos. ¿Ok? Por ejemplo, la hemoglobinuria de marcha, es decir, una persona que camina toda la mañana o comienza a trotar y de repente tiene hemoglobinuria. O por microangiopatía, por ejemplo, las prótesis valvulares, lo que les comenté, las prótesis mecánicas en algunos casos dan anemia hemolítica. Las infecciones, sobre todo el paludismo, la Escherichia coli, el 0157, su toxina Shiga y el Clostridium perfringens, y algunos textos más he leído en la parte de pediatría, por ejemplo los micoplasmas,
producen anemias hemolíticas adquiridas. ¿Ok? La infección produce. Y la inmunitaria son por anticuerpos directos o cruzados que destruyen el glóbulo rojo. Estos anticuerpos se pueden activar en una temperatura normal. Eso se denominan termoanticuerpos, normalmente 37 grados centígrados, o cuando bajan a temperaturas muy bajas, como a 4 o 5 grados centígrados. Y eso se denomina los crioanticuerpos. Además, en el libro de Harrison está un término muy bonito, muy interesante, que es la hemocatéresis. Eso tú vas a investigar qué es, ¿vale? Ahora, los defectos intrínsecos de la anemia hemolítica ya describimos, y los procesos extrínsecos. Yo creo que esto es la clave. Estos procesos hemolíticos extrínsecos se clasifican en varios. Por ejemplo, la anemia hemolítica autoinmune, es decir, las mismas defensas atacan al glóbulo rojo, pueden ser por anticuerpos cálidos o calientes, o por anticuerpos fríos, o la hemoglobina paroxística desencadenada por frío. El hiperesplenismo, la enfermedad sistémica, por ejemplo malaria, clostridio, micoplasma que habíamos mencionado, algunas hepatopatías, nefropatías. Creo yo lo más frecuente, lo que hemos visto o lo que diagnosticamos, pues, es ocasionada por drogas y toxinas. También existen microangiopatías como el síndrome hemolítico urémico, la púrpura trombocitopénica trombótica y la coagulación intravascular diseminada, y el daño mecánico por las válvulas cardíacas y el fenómeno de Kawasaki-Merritt es un fenómeno muy interesante igual, que también lo vas a averiguar, y la enfermedad de Wilson. Y el mecanismo combinado intrínseco y extrínseco es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Ojo con esto, nocturna, ¿ok? Que tiene dos componentes y es posible pregunta de examen. La anemia hemolítica autoinmune, estas pueden ser por anticuerpos calientes o por anticuerpos fríos. Y ustedes dirán, ¿por qué dice aglutinina? La aglutinina también es denominado anticuerpo. El anticuerpo es en la forma de Y, ¿no? La que tú recuerdas. Son denominadas aglutininas, también inmunoglobulinas o gamma globulinas, por esto por la electroforesis. ¿Ok? Y estos anticuerpos pueden causar hemólisis en diferentes temperaturas. Entonces, los que están en una temperatura normal, 36, 37, son anticuerpos calientes, de reacción caliente o reacción cálida, como está en la imagen. O cuando está, por ejemplo, en una temperatura de 4, son denominados anticuerpos fríos. Entonces, la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos cálidos se dividen en primarios y en secundarios. Los primarios suelen ser idiopáticos porque no encontramos alguna causa. Los secundarios se pueden deber a enfermedades autoinmunitarias como lupus, Sjögren, esclerodermia, artritis, vitíligo, colitis, todas las enfermedades autoinmunitarias que se te imagine. El síndrome de Evans, que está asociado a otra, por ejemplo, a trombocitopenia. La inmunodeficiencia primaria y inmunodeficiencia adquirida como el VIH, cáncer, leucemia, linfomas, infección post-trasplante. Y las aglutininas frías es por infecciones, sobre todo por micoplasma, neumonía y virus de Epstein-Barr. Posible pregunta de examen, ojo con esto. Por lo menos en nuestros simulacros, que yo lo vamos a hacer muy pronto, con notas, con ranking. Esto es posible pregunta de examen, ¿vale? Y esto, yo creo que la anemia hemolítica se resume en esto, en anticuerpos por calientes y fríos. Por ejemplo, el tipo de inmunoglobulina en anticuerpos calientes es la IgG. ¿Ok? La IgG. Mientras que en enfermedad fría o por anticuerpos fríos, la IgM. Acá la reactividad térmica es calentar. Pueden estar asociadas a resultados por prueba de Coombs positiva. ¿Ok? Por ejemplo, a 4 grados centígrados no se realiza, o sea, es decir, no reacciona o es negativa, pero sí a 37 grados es positiva para IgG. ¿Ok? La reactividad antigénica es el RH, el sitio de hemólisis el vaso y la terapia de primera línea son los glucocorticoides. Mientras
que los anticuerpos o la enfermedad autoinmunitaria por anticuerpos fríos, el tipo de anticuerpo es IgM, ¿okay? Es decir, algo agudo. Reactividad térmica al frío y es negativa a 4 grados centígrados para IgG, positivo para C3, bueno, y pues es positivo para IgM, ¿no? A esta temperatura, a 4 grados centígrados. Y el sitio de hemólisis es en el hígado y es también suele ser intravascular. El tratamiento de primera línea es evitar el frío. El tratamiento de segunda línea, el rituximab, es un anti-CD20. La anemia hemolítica autoinmune en la clínica, pues hay hemoglobinuria, se hace la prueba de Coombs o antiglobulina. Es frecuente en el lupus y el tratamiento de primera línea pues son los corticoides. Y en algunos casos el rituximab. Y si no responde todo esto, el tratamiento de tercera línea son los inmunosupresores como la acetioprina, la ciclofosfamida o la ciclosporina. ¿Qué es el síndrome de Evans? Ahorita les mando un artículo para que lo explayen. La prueba de antiglobulina, esto es importante. Por ejemplo, un paciente que llega con la triada de anemia hemolítica, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Le pides todo el laboratorio que ya mencionamos, aptoglobina, bilirrubina, perfil de bilirrubinas, LDH, pero además le pides la prueba de Coombs. ¿Pero qué le vas a pedir? ¿La directa o la indirecta? Pues la pides las dos, ¿ok? ¿Por qué? Porque la prueba directa te va a detectar anticuerpos o complementos en la superficie de glóbulo rojo. Esto te ayuda al diagnóstico. Por ejemplo, miren acá. Esto es la prueba de Coombs directo, donde detecta los anticuerpos que están en la superficie del glóbulo rojo. Miren, ahí está. Lo de verdecito es el Coombs. Ese Coombs no es nada más que una globulina antihumana. ¿Ok? Son de varios tipos. Y pues va a detectar esos anticuerpos que están en el glóbulo rojo y los va a aglutinar, los va a juntar. Y las indirectas lo que van a hacer es detectan anticuerpos o complementos en la circulación, ¿no? Como ustedes ven aquí en la imagen, en la circulación. Bueno, la anemia hemolítica por microangiopatía lo que vamos a encontrar son glóbulos rojos fragmentados, como ustedes ven acá en la imagen. A estos son denominados los esquistocitos. Estos esquistocitos se pueden dar en síndrome urémico hemolítico, como por ejemplo en la anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y lesión renal, que este es el cuadro clínico del síndrome hemolítico urémico, que la causa puede ser una Escherichia coli, que es productora de la toxina Shiga, y el Pneumococcus, algunos. La púrpura trombocitopénica trombótica, pues esto es un tema muy amplio, que se podría charlar unos 30 minutos. Y la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Tanto en la sepsis, trauma, hemorragias y todo lo demás. Luego, además, el libro de Harrison nos menciona la criohemoglobinuria paroxística, donde el anticuerpo es el Donat-Landsteiner, que es un anti-P. Y el anticuerpo solo se une cuando es una temperatura de 4 grados centígrados, por eso el nombre de crio. ¿Okay? La crioaglutininemia, algunos son, el tipo de anticuerpo es el IgM, que va contra el antígeno I, y en algunos casos puede crear una gamapatía monoclonal. El tratamiento son con inmunosupresores, y a diferencia de la anemia hemolítica autoinmune, a prednisona la esplenectomía no surte efecto. Y este cuadro ustedes lo pueden ver a mayor detalle con calma, por ejemplo, como aquí muestran las situaciones clínicas de hemólisis de predominantemente intravascular. Por ejemplo, en sepsis, digamos, ¿no? Un choque séptico secundario a Clostridium. El procedimiento será hemocultivos, ¿no? Y el tratamiento será contra el Clostridium, ¿no? Por ejemplo, para la hemoglobinuria paroxística nocturna, la evolución es crónica con exacerbaciones. Y pues no suele haber destrucción de eritrocitos por ausencia del CD59, y el tratamiento de diagnóstico para la hemoglobinuria paroxística nocturna es la citometría de flujo para descubrir
la población del CD59 que suele ser negativo. Bueno, ya vamos terminando. La hemoglobinuria paroxística nocturna es una anemia hemolítica crónica adquirida que se caracteriza por hemólisis persistente. ¿Ok? Lo malo de esto es que se predispone a trombosis venosa y pancitopenias. Por ejemplo, puede tener un dolor abdominal en la mañana y si va a miccionar va a encontrar rojo, y porque eso se debe a la hemólisis y esa hemoglobina se filtra por el riñón creando una hemoglobinuria mañanera. Bueno, esto es el color de las orinas, ¿no? Como se va viendo, muestras consecutivas de un paciente con hemoglobinuria. Y vamos con esta última pregunta. El tratamiento con eculizumab en la anemia paroxística nocturna va relacionado con complementos C1, C2, C3, C4, C5. Pues vamos a resolver con esta imagen. El diagnóstico, lo que pone a peligro a la vida, habíamos mencionado que es la trombosis, la insuficiencia de médula ósea y relación entre la hemoglobinuria paroxística nocturna y la anemia plástica pueden estar presentes. El eculizumab va contra el complemento C5. ¿Ok? Si no se resuelve el cuadro, se llega a un allotrasplante de médula ósea. Bueno, la hemoglobinuria paroxística nocturna más anemia plástica, el tratamiento es con globulina antilinfocítica y ciclosporina tipo A. El diagnóstico es por citometría de flujo, donde demuestra la ausencia de CD59 y CD55. Posible pregunta de examen. Y esta es la imagen, ¿no? Nosotros sabemos que en el sistema inmunitario hay un componente que es el sistema de complemento, ¿no? Que ayuda a alisar, a destruir bacterias, células malas, ¿no? Este complemento se activa por la vía alterna o por la vía clásica o la vía de la lectina, ¿no? Por todo el complemento que tú ya sabes. Pero el objetivo es que al final se forma el complejo de ataque de membrana. Entonces tú tienes que saber cómo está conformado este complejo, ¿no? Este complejo normalmente, en condiciones normales, no lo ataca el glóbulo rojo, porque lo defiende el CD59 y el CD55. Bueno, y por ejemplo, cuando existe, cuando este complejo de ataque de membrana no lo encuentra al complemento al CD55 y al CD59, se une y va a comenzar a realizar una hemólisis intravascular mediada por complemento. ¿Ok? Va destruyendo consecutivamente. Y el anticuerpo, el eculizumab, lo que hace es antagonizar al C5, lo antagoniza y por lo tanto no se forma al final el complejo de ataque de membrana. Pero al final se va a destruir el glóbulo rojo, pero de manera lenta. ¿Por qué? Porque existe una sensibilización por el complemento C3. Entonces lo rodea este C3 al glóbulo rojo y los macrófagos detectan que esta célula está normal y se lo fagocitan. Bueno, y la anemia de causa hemorrágica es un tema muy, pero muy amplio, ¿ok? Porque en la anemia de causa hemorrágica, pues ustedes lo van a ver en choque hemorrágico, donde en los últimos años ha evolucionado de manera extraordinaria. Nada más les voy a dar tips. En anemia de causa hemorrágica, la hemoglobina en la mayor parte de las veces no baja. Ponte un paciente que llega accidentado de automóvil y el paciente perdió mucha sangre y le haces un laboratorio y la hemoglobina te va a salir en 14. ¿Ok? Y eso no significa que no tenga anemia, porque clínicamente puede estar pálido, taquicárdico, ¿no? Con llenado capilar más de 3 segundos. Pero la mayor parte de las veces no baja la hemoglobina. Es un error frecuente en los residentes. Pues las causas son por traumatismos y las hemorragias obstétricas. Esos choques hipoliémicos secundarios a hemorragias son fatales. El tratamiento es resolver la causa. Con relación a las transfusiones, actualmente han evolucionado muchos, porque las transfusiones actualmente se guían por tromboelastografía.
Ahí ustedes verán si requiere plasma, si requiere crioprecipitado, si requiere aféresis de plaquetas, si requiere plasmas con leucos reducidos, si es en un contexto de choque hemorrágico, están allá usando los famosos recuperadores celulares. Y si a un choque hemorrágico solo le doy suerito, voy a generar más sangrado por llevarle a una coagulopatía por cristaloides. Más bien el libro de Harrison no dice todos esos detalles, lo hace de manera muy general, muy básico, pero la anemia de causa hemorrágica es todo un mundo. ¿Okay? Bueno, pues espero haber ayudado y espero que estén muy bien, estén estudiando muy bien y recuerden, no dejen de participar en el grupo de estudio.